Esperemos un momentico mientras se conectan los otros compañeros y ya iniciamos. Compañero, ¿lo podrías devolver, por favor, en los beneficios de las cubiertas? Para terminar con ello. Listo, dale, continúa. Bueno, retomando ahí lo de la cuestión de eso se conoce también como huertas urbanas, ¿no? Y pues ayuda muchísimo desde el punto de vista de, pues se reducen gastos y pues es de consumo propio. Aparte de eso, es obvio que cuando se realizan, digamos, en este tipo de escenarios de cubiertas, se reconoce que no hay necesidad de aplicar, digamos, tanto químico y demás fertilizantes que normalmente se utilizan pues en zonas muy para desarrollo precisamente del agro. Entonces aquí tienden a ser más orgánicas y desde el punto de vista que se sale del contexto de ingeniería civil, también lo que tiene que ver con el consumo de alimentos orgánicos en el mundo, sí es algo muy desarrollado y como beneficio económico adicional es bastante alto, ¿sí? Existe digamos, un sector, un nicho, una comunidad en general en el mundo, una gran tendencia de personas que solamente están tendiendo a alimentarse precisamente con lo que son los alimentos orgánicos. Entonces, pues también eso desde el punto de vista saludable, les va a beneficiar y si lo llegan a desarrollar mucho más, pues también desde la parte económica es una buena entradita adicional. Otro beneficio, sí, señor. Bueno, en cuanto a la comunidad, beneficios que tenemos mediante las cubiertas verdes, unos son de que reduce la contaminación y mejora la calidad del aire, el cual es pues también saludable para nuestro ámbito de residencia. Otro es que evita el desbordamiento del alcantarillado, pues para la comunidad es muy beneficioso. Y uno muy importante es que disminuye el ruido para nuestros sitios de residencia. Estas cubiertas verdes también mejora la estética proporcionando un espacio verde, el cual es muy agradable para nuestros sitios de residencia y también se mira muy bien en cuanto a los alrededores hacia los vecinos, por eso se clasifica en uno de los beneficios para la comunidad y aumenta la vida útil del techo. Sí, el techo cubierto. Estaríamos con eso. Ahí respecto de eso de que evita el desbordamiento del alcantarillado, yo les acabé de hablar de que ustedes van a aprender a diseñar lo que es el alcantarillado de aguas hervidas o aguas negras, ¿sí? Es decir, el que viene de lo que es el agua que sale por los lavamanos, por el inodoro, por los sifones de las duchas, por los lavaplatos, lavadoras, etcétera, ¿sí? Esas normalmente llevan ya un proceso, es decir, esa agua no es agua limpia, es agua que ya se utilizó con algo y normalmente lleva alguna deposición sólida, ¿sí? O algún residuo de algo. A lo que viene esto específicamente, yo les decía que también van a aprender a diseñar el alcantarillado pluvial, es decir, para las aguas lluvias, para el agua de precipitación. Pues si eso fuese así, entonces, ¿qué tiene que ver esto de evitar el desbordamiento del alcantarillado? Resulta y acontece, y así ustedes lo aprenderán, en alcantarillados hay un término que se denomina
conexión errada. Cuando estemos sobre todo en el tema de sintéticos, hablando de lo que son las tuberías sanitarias, haré más énfasis en eso. Pero como para entender, resulta y acontece que pues para ustedes, digamos que de lo que ya han visto en sus hogares y demás, puede ser que ustedes no vean o no noten específicamente que hubiesen hecho, digamos, una conexión de una red sanitaria específica para las aguas negras y otra para lo que tiene que ver con aguas lluvias, sino muy seguramente ustedes no ven ninguna tubería que salga a la calle ni nada por el estilo, sino que simplemente eso ya no se ve. Resulta que acontece que eso se conoce como una conexión errada y es conectar lo que es, digamos, de los sifones de patios de ropa, sobre todo, que es donde por el vacío, es decir, por ese espacio que no tiene cubierta, viene el agua lluvia y pues se va directamente por el sifón. Si ese sifón de esa tubería está conectado a lo que es, digamos, la red sanitaria, ¿sí? La de aguas servidas o aguas negras, pues quiere decir de que va a aumentar algo que ustedes van a aprender a entender en la línea de mecánica de fluidos como caudal, ¿sí? Un caudal es ese flujo de agua, ese volumen de agua que pasa por cierto lugar en determinado tiempo. Esa poco de ecuaciones, pues a medida que van avanzando, pues obviamente las van a entender mucho más. Pero ¿qué ocurre con eso? Resulta y acontece que las tuberías, sobre todo lo que tiene que ver con aguas servidas o aguas negras, ya les voy a mostrar de cuáles son. Toca adelantar un poquito a lo que es específicamente el tema, pero pues así es que es en construcción, todo está entrelazado. Este tema es el siguiente. Sí. Resulta y acontece, no, específicamente, sí, vendría siendo ese, pero nosotros ahorita iniciaremos en cuestiones de exposiciones, sobre todo en materia de, en general, desde el cemento en adelante. Pero, pues, de los materiales que ustedes pudieron de pronto haber, digamos, observado o determinado en sus hogares, está lo que tiene que ver con la tubería sanitaria, la de aguas lluvias y aguas servidas o aguas negras, ¿sí? Ahí mismo lo dice. Esa tubería es de color amarillo. Si a esta tubería usted le conecta, esta ya tiene la condición de que esto va a trabajar, digamos, sin que se llene absolutamente toda esa tubería con agua, ¿sí? Es decir, no trabaja a tubo lleno. Esa es una condición específica para lo que tiene que ver con lo que es las aguas servidas o la parte que tiene que ver con el alcantarillado. Eso, para que entonces se mueva el agua, será solamente por gravedad, para que digamos, la acción de la gravedad pueda garantizarnos de que un fluido de agua genera de que se desplace dentro de ese tubo, pues tendrá que tener algún tipo de inclinación. Cuando vean al final de la carrera, por ejemplo, instalaciones hidráulicas y sanitarias, aprenderán que esa pendiente, esa inclinación debe ser sobre el 2% para garantizar definitivamente el flujo de agua por dentro cuando es por gravedad. ¿Qué pasa si pues yo ya tengo diseñado según, digamos, los aparatos sanitarios que están en una casa? ¿Cuáles aparatos? Por ejemplo, el inodoro, lavamanos, lavaplatos, lavadero, sifones, en fin. Esto está diseñado, esto tiene un diámetro, ¿sí? Un diámetro, las tuberías que nosotros trabajamos en materia tanto hidráulica como sanitaria son de tipo circular. Esto está diseñado de forma tal que toda esa agua que se va a utilizar en esos aparatos sanitarios se va a transportar por esas tuberías, pero no se van a llenar. Ahora imagínense si a esas mismas tuberías después le conectan algo de aguas lluvias. Si lo conectan algo de aguas lluvias que no estaba originalmente en el diseño de esa red sanitaria, pues perfectamente, si de pronto es una de esas lluvias torrenciales que normalmente de vez en cuando ocurren en cualquier parte del país, esto pues va a tener, de pronto se puede llegar a
a llenar completo. Entonces ahí es donde normalmente, si alguna vez, sí, ustedes alcanzaron a estar en Pamplona presencial, de pronto una que otra vez que hayan estado ahí, supongamos por La Real o por cualquier otra calle, que haya estado lloviendo, si estuvo lloviendo pertinazmente, es decir, que llovió en forma, tremendo aguacero, de pronto empezaron a ver que en lo que son las alcantarillas, es decir, en las tapas del alcantarillado, de los pozos del alcantarillado, prácticamente empezaron a levantarse o empezó a salir el agua. Eso es a raíz de eso, precisamente, de haberle conectado a la red sanitaria también lo que tiene que ver con el agua lluvia. Por eso no es lo recomendable, pero lastimosamente es de lo que más, digamos, ustedes se van a encontrar en materia de construcción. ¿Por qué? Porque pues obviamente una tubería cuesta y utilizar solamente un poco de tubería para la cuestión de aguas lluvias, a la gente pues le da como vaina invertir en eso. Ahora bien, ustedes desde el punto de vista de ingeniería civil, si le dicen que, ojo, que sí es necesario hacer eso para que primero no se desborde por fuera la parte del alcantarillado, pero en el peor de los casos que se empiece a devolver y empiecen a brotar por los sifones, a generar ciertas fuentes con aromas y colores bastante desagradables dentro de los mismos hogares. Eso puede ocurrir perfectamente por una situación de esas. Entonces, al evitar de que de todos modos llegue, vamos a suponer de que existen las conexiones cerradas, es decir, que están conectando a la red sanitaria también la de aguas lluvias. Si generamos de que estas cubiertas logren captar parte de esa agua de precipitación, pues ya estamos ayudando un poquito a que esta vaina, a que eso que es el alcantarillado sanitario, no se vaya a rebosar. Entonces, a eso es que hace precisamente de referencia a eso de evitar el desbordamiento del alcantarillado. Más o menos como para que se vayan ilustrando respecto de todo lo que van a tener que ir aprendiendo de aquí en adelante. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Ok, continúa. ¿Qué son jardines verticales? Un jardín vertical es una pared que incorpora un jardín con las plantas en vertical, que se puede instalar tanto en interiores como exteriores, al aire libre, al igual que las cubiertas vegetales. Los jardines verticales son una manera perfecta de utilizar más espacios, el verde en las zonas urbanas. Ah, bueno, los muros vivos desempeñan un papel importante que favorece diferentes aspectos, ¿no? O sea, vamos a hablar por lo menos de los beneficios tanto a nivel, digamos, personal, podríamos decir, ¿no? O sea, digamos, en la casa propia, como los beneficios que se le pueden otorgar al entorno, ¿no? A la comunidad, a la ciudad en donde estamos habitando. Entonces, eh, pues, compañero, regala un play ahí. Dentro de los beneficios, algunos de los que podemos notar son la purificación del aire, la reducción de la temperatura en el ambiente, también reducción del ruido en interiores y exteriores. Obviamente tendríamos un ambiente más saludable. También ofrecería un entorno pues, de curación, ya no existirían como tantos patentes o fenómenos para la causa de enfermedades, y crearía también como
digámoslo así, una vida útil para la vivienda. Ojo, hay que tener en cuenta tanto digamos, la vegetación que se puede utilizar en la cubierta verde como en esta parte que son jardines verticales. Es obvio que eso no se sostiene solo, ¿no? Si de pronto alguno, por X o Y motivo, ha visto cierto tipo de elementos vegetales que se conocen comúnmente como enredaderas, ¿sí? Esto no es específicamente una enredadera, son diferentes, digamos, eh, eh, maticas, ¿sí? Arborización que precisamente digamos, al momento de estarla instalando, tiene que corresponder con el tipo de zona en la cual se va a desarrollar el proyecto. Es decir, no es que simplemente por decir, vamos a construir una cubierta verde o un muro vertical, un jardín vertical, ¿sí? O un muro verde, yo le puedo colocar la vegetación que sea. Obviamente que tiene que ser bajo las condiciones climáticas y de, digamos, de qué tan nativos son de esa zona. Es decir, si pertenecen o se pueden dar o pueden, digamos, crecer o mantenerse en esa zona del proyecto. Entonces, pues aunque eso se sale un poquito, obviamente, de la parte de ingeniería, pues nosotros, si no conocemos del tema, definitivamente tenemos que consultar con alguien. Por ejemplo, cualquier ingeniero forestal, sí se le puede consultar sobre el tema. En toda región, en el país, existen lo que se conocen como las corporaciones autónomas regionales. Una corporación autónoma regional normalmente es una corpo algo. En norte de Santander, que es donde está el campus principal de la universidad, tenemos a Corponor, pero así como esas hay en todo el territorio nacional. ¿Qué pasa? Bueno, en esas zonas normalmente manejan todo lo que tiene que ver con la parte de vegetación, de cuidado del ambiente, de cuidado y manejo de ríos, de escorrentía, ¿sí? Y a ellos, allí en esas entidades, perfectamente uno puede ir a consultarles qué tipo de vegetación le recomiendan para eso. Y eso, solamente preguntar eso no tiene mayor costo. Otra cosa sí es lo que tenga que ver con la tala de árboles. Para eso sí hay que sacar ciertos permisos y ciertas vainas. Pero para lo que es sembrar como tal, nunca les van a poner problema, ¿sí? Entonces, hay que entender esa parte para poder generar ese tipo de muros vivos o jardines verticales, sí, según las condiciones también del sitio. Es decir, no todo, si nosotros vemos, por ejemplo, el de la fotografía que nos muestran los compañeros, no necesariamente ese mismo tipo de vegetación se puede colocar en cualquier lado del país, no. Tiene que ser bajo las mismas condiciones o características según el medio ambiente natural. La otra, pues así como lo que tiene que ver con la cubierta, aquí también esto no se sostiene solo, no es una enredadera, entonces requiere de un tipo de manejo para garantizar de que esa vegetación quede, digamos, sostenida, pegada al muro. No sé si lo vamos a ver ahorita, si no yo les explico sobre eso. Listo, continúa. Bueno, ¿se me escucha? Creo que sí. Sí, correcto, se escucha. Bueno, funciones principales de los jardines verticales. En la parte estética, proporcionan volumen y belleza con parte integral del sistema arquitectónico en edificios interiores, o sea, lo embellece prácticamente. En el cuanto de lo que tiene que ver con lo aislante, reduce el ruido procedente
procedente del exterior y al mismo tiempo mantiene las paredes a salvo de la contaminación. Y también tiene una función depuradora que ayuda al ambiente proporcionando oxígeno y mejorando la calidad del ambiente al mismo tiempo que pueden depurar incluso hasta aguas grises o residuales. Seguimos. Permítame ahí un momentico mientras guardo la sesión anterior. Va cuadrando en cuál diapositiva continúa. Otra cosita, muchachos, obviamente de aquí en adelante, cada vez que hayan exposiciones, pues esos temas de exposiciones serán evaluados, ¿no? O sea, todos tienen que entender ese tema, pues todo lo vamos a tener que manejar y pues obviamente serán temas que se irán evaluando a su vez que vamos, digamos, asimilando ese nuevo conocimiento. Entonces, pues, desde el punto de vista de temas para el primer corte, pues todo lo que hemos visto, obviamente incluyendo estos temas que estamos desarrollando dentro de las exposiciones. Listo, comparto pantalla. Hágale, Bueno, hable. bueno, entonces, para riego, entonces, formado por una tubería microporosa de 16 milímetros, retenida con una pasa, tubos perforados de PVC, nos va a facilitar el riego necesario para el tipo de vegetación utilizados. Encontramos también malla de sujeción, que es una malla formada por acero plastificada de 1.5 milímetros, electrosoldada con protección ante rayos ultravioleta. Y vegetación, bueno, en este tipo encontramos especies vegetales elegidas según clima, zonas de ubicación. Es muy importante también saber qué tipo de jardín vertical, bueno, de pared verde, vamos a utilizar porque no todas las especies son aptas para todo tipo de clima. ¿Sí? Podríamos colocar, bueno, en este tipo de vegetación encontramos más que todo lo que llaman como bejucos o enredaderas, aunque también pues hay plantas de tipo, bueno, pues que se pueden colocar así sobre paredes. Encontramos la bandeja fibra de vidrio, que es un material impermeable, resistente y de alta durabilidad a las condiciones externas. Puede tener las dimensiones de un metro por 1 metro. El sustrato, formado por musgo de la variedad Sphagnum moss, está compuesta por fibras de hasta 100 milímetros de musgo deshidratado. Su porcentaje de materia orgánica es de entre el 95 y el 98%, y pues atrapa gran número de nutrientes y evita en gran medida los parásitos e infecciones y no se pudre. La cámara ventilada, bueno, para esto se deja un espacio mínimo para dejar el paso de las corrientes de aire. Con ello conseguimos refrigerar la pared. En este aspecto tenemos que tener claro que no podemos tampoco colocar una pared
prácticamente sellada, ¿sí? O sea, un sello verde ahí sobre la pared. Tenemos que dejar unos filtros para pues, que haya una circulación de flujo, bueno, de aire. Bueno, también vemos el alistamiento externo, que es el material que recubre el muro portante y lo protege de agentes climáticos. Y el muro portante, pues son los muros formados para crear la fachada de la pared, en ladrillo, bloque, hormigón prefabricado y pues algunos otros tipos de material. Ahí podemos observar algunos tipos de jardines verticales. Tengámoslo ahí. ¿Van a explicar de pronto algún proceso más o menos de cómo se genera esa estructura? ¿Sí lo tienen por ahí? Profe, pues como la manera de cómo crecen las plantas, ahí es lo que tenemos. Si quieren, por favor, ahí en la imagen, la que dice jardín vertical montado sobre estructura compleja, ¿me pueden, digamos, hacer un acercamiento ahí a esa zona? Bueno, normalmente en la misma diapositiva uno le puede dar el zoom ahí. Es que, profe, es un video. Ah, cierto. No, entonces hagamos esto. Proyéctala de nuevo, yo tomo una captura y ya les explico algo sobre eso. Antes ya vayas en casa. Mire, jóvenes en acción. Ya, profe, me regala un momento, es que se me salió el video. Listo. De todo modo, los voy ilustrando. ¿Qué es lo que pasa? Pues digamos, esa vegetación, de pronto en lo de la cubierta verde no se notó tanto. Hay un tipo de material, parece como si fuese una tela, ¿sí? Que es, digamos, muy utilizada en materia de cuestiones que tengan que ver con suelo. Se denomina geotextil, ¿sí? El geotextil es un material que nosotros vamos a utilizar en ingeniería civil muchísimo para ciertos filtros o ciertas estabilizaciones de terrenos. Hagan de cuenta una especie de costalito, ¿sí? Pero que tiene unas características especiales. ¿Para qué? Para garantizar de que el terreno, ¿sí?, se mantenga o por lo menos conserve cierta estructura. También sobre eso lo podemos utilizar para lo que son esto de las cubiertas verdes o de los jardines verticales. Entonces ya les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces, ese tipo de estructura, realmente esto es una labor más artesanal que otra cosa, ¿sí? Esto no es algo industrializado en forma. Normalmente, aunque ya los venden también hechos, ¿sí? Típicamente, pues uno sí requiere ya no un trabajador directo de la construcción, sino algún trabajador experto en materia de mantenimiento de vegetación, ¿sí? Los típicos jardineros.
Entonces ellos sí, los que ya tienen un poquito de conocimiento avanzado respecto de estas nuevas tendencias en materia de vegetación, que tengan que ver con edificaciones, esto simplemente, eso que ven allí, eso de color verde. ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí, señor. Ok. Esto perfectamente es un geotextil, ¿sí? Es una tela especial precisamente para estar en contacto con lo que es digamos, el terreno propiamente dicho. En este caso, el terreno o suelo, pues tendrá que ser, digamos, de tipo orgánico, ¿sí? De esos grupos grandes que sabemos que se subdividen los suelos, entonces gruesos, finos y orgánicos. Obligatoriamente para todo lo que tiene que ver con vegetación, hace parte de ese suelo. Es decir, de ese suelo que a nosotros no nos sirve desde el punto de vista de capacidad portante para las edificaciones o estructuras u obras civiles, aquí sí, en este caso en particular, para lo que es de vegetación, es precisamente el indicado. Entonces, este tipo de bolsitas, eso normalmente uno cuando, digamos, está realizando un trabajo de estos, ese mismo jardinero, si tiene cierta disposición, esto lo hace de manera artesanal, es decir, él mismo los cose, los cose. ¿A qué los está cosiendo? Esto no se mantiene solo tampoco, digamos que ese material geotextil, esa telita, no es tampoco que sea tan fuerte, tan resistente como para aguantar solita todo ese poco de peso de suelo y de vegetación. Entonces ella normalmente está, digamos, anclada a una especie de estructura. Normalmente la estructura es una especie de parrilla metálica, una parrilla que se puede realizar con cualquier tipo de cabilla, ¿sí? Y esa, a su vez, es la que va anclada al muro. ¿Qué significa anclado? Es decir, que se ha tenido que generar algún tipo de perforación en el muro y algún elemento, pues para el caso puede ser soldado de esa misma parrilla, irá embebido, se irá a anclar, se irá a meter precisamente en el muro. Para eso, típicamente se utiliza algún aditivo, ¿sí? Alguna de esas cosas, de esas pomadas mágicas que venden para garantizar que se pegue muy bien ese refuerzo dentro del muro, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo. También existen ciertos pernos con algunos chazos, es decir, algún componente que se expande a medida que penetra, ¿sí? Todo ese poco de elementos en algún momento tendremos que trabajarlos, ya sea obras muy grandes o obras muy pequeñas, en cualquiera de esas se ve. Y después de tener esa estructura allí montada, entonces el jardinero medio artesano, después de haber cosido prácticamente esa mallita con esas bolsitas, genera son unos bolsillitos y lo instala, lo amarra sobre eso. Esto que vemos aquí, que parece que fuese, y de hecho lo es, como si fuese una motobomba, esto pues no se mantiene solo, aunque puede ser, si digamos es dentro de una vivienda típica, normalita, de pronto no le generan un sistema de riego especial para esto, sino que pues simplemente quien se encargue de eso, cada quien según el rol, pues perfectamente puede regar esa vegetación. Es lógico y es obvio que para que cualquier planta crezca requiere de ciertas condiciones de agua, aparte del terreno, aparte del abono mismo, es decir, de ese material orgánico que coadyuva a que la vegetación se presente. Si es del caso, si son zonas muy grandes, y esto lo pueden observar muy seguramente pues cuando tengan la oportunidad de estar, hay muchos centros comerciales donde los tienen, ¿sí? O ciertos hoteles o ciertas edificaciones más contemporáneas, es decir, realizadas en los últimos años, en muchos de ellos se pueden observar este tipo de vegetaciones. Por ahí para después del parcial yo les muestro específicamente de algunas zonas reales de este tipo de muros
vivos o jardines verticales. Cuando son muy grandes, sí es recomendable generar un tipo de instalación de sistema de riego. Eso se diseña, pero eso es muy sencillo. Y eso simplemente es un poco de tuberías. Normalmente las tuberías de riego son como si fuesen una manguera, ¿sí? Como cualquier manguera que de pronto han utilizado o visto utilizar en sus hogares en algún momento para regar o limpiar algo, pero tiene unas características especiales. Primero, normalmente es de color negro y aguanta presión y buena presión, es decir, la que se utiliza específicamente para eso. Y tiene algunos dispositivos para generar una aspersión, es decir, un goteo, un rocío de esa agua, de ese flujo específico para garantizar de que estas plantitas reciban lo que es y no se terminen ahogando, es decir, no se pasen de cuerda a la hora de estarle echando agua. Eso, pues, obviamente bajo las condiciones de saber qué tanta agua necesita esa vegetación. Normalmente, cuando se utilizan este tipo de actividades en una edificación, los primeros días son fundamentales, es donde más necesita cuidado en materia de riego y demás. Después ya, pues, digamos, es más, ya ha cogido fuerza la misma vegetación y ya se baja un poquito la exigencia. Pero cuando son muy grandes, son muy altos los muros y de hecho los hay muy altos y muy grandes, es necesario precisamente ese riego, porque imagínense después el costo de estar un poco de personas ubicando sus escaleras, utilizando todo lo que son los elementos de protección personal, elementos de protección para trabajo seguro en alturas y demás, para empezar a regar las maticas que puedan. Obviamente que eso saldría muy costoso, entonces para evitar eso se hace este tipo de instalaciones, ¿sí? Esto pues siempre queda despegado del muro, eso no queda exactamente pegado. Eso es también lo que forma ciertas corrientes de aire. Y aparte de eso, la misma cubierta verde, ¿sí? Supongamos que es una zona que le cae mucho el sol porque puede ser vegetación de sol, es decir, de la que necesita mucha radiación solar. Ese espacio va a generar sombra y esa sombra a su vez genera de que, digamos, lo que sea el muro baje la temperatura. Esa es una de las condiciones también muy, muy beneficiosas, porque si, digamos que si es una zona donde el calor es excesivo, es decir, de altas temperaturas, esas zonas de sombra generan de que esa habitación o ese recinto que está configurado por ese muro va a ser más fresco. Si es más fresco, es más agradable. Si es más agradable y más fresco, de pronto usted no tendrá ni siquiera necesidad de prender su ventilador, abanico, aire o lo que sea. Entonces, eso es adicional de tener la vegetación, de la vista, la estética, también son de los beneficios precisamente de generar ese tipo de confort desde el punto de vista térmico para la edificación. Ya se va a acabar esta sesión. Ya les comparto